¡Hola, familia! ¡Hey! ¿Llegaste? ¡Sí! ¡Celebremos! ¿Necesita un adelanto salarial SOS? Si recibe su salario con Davivienda, adelántelo en cualquier momento desde la app Davivienda El Salvador. Así de fácil. Davivienda. Buenas noches, bienvenidos a una entrevista más en Matices. Karen, buenas noches. Saúl, buenas noches. Vamos a hablar de encuestas esta noche y es que la Universidad Francisco Gavidia y la Unidad de Datos de la Prensa Gráfica han publicado recientemente sus sondeos de opinión pública y ambas coinciden en lo siguiente. En esta elección, el candidato es más importante que el partido a la hora de decidir el voto. Al menos así lo expresan los electores. Hay una creciente desvinculación ideológica de los ciudadanos y Bukele ha logrado capitalizar el descontento a los partidos políticos tradicionales, liderando las simpatías a 5 meses de esta elección. Y bueno, Saúl, como ya lo estabas diciendo, si los resultados de ambas encuestas expresaran la realidad del próximo 3 de febrero, los salvadoreños estaríamos yendo a segunda vuelta con Gana y Arena a la cabeza. Y además, en un escenario inédito desde los acuerdos de paz, el FMLN quedaría en una tercera posición. Así quedaría por fuera de disputar la silla presidencial, debiendo pactar, si así lo decide, con un partido de raíz conservadora y de derechas. Nada está decidido a pocos meses de esta elección, pero es importante entender y analizar el comportamiento de los electores y en qué medida esta tendencia puede o no mantenerse en el tiempo, Karen. Por eso, para hablar de estos temas, hoy nos acompaña en el set de Focos en Matices el director de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Universidad Francisco Gavidia, Oscar Picardo, y el jefe de LPG Datos, Edwin Segura. Buenas noches, un gusto estar con ustedes y con Edwin conversando de estos temas. Bienvenidos. Gracias por invitarnos, un gusto compartir con ustedes y comentar los resultados de la última investigación. Bien, empecemos con Oscar. Las últimas encuestas de la prensa gráfica y del Centro de Estudios Ciudadanos de la Universidad Francisco Gavidia coinciden en que hasta este momento Gana lidera la intención de voto para las elecciones presidenciales de 2018. Usted toma esa de 2019. ¿Usted toma esa evidencia como una confirmación de que se está rompiendo el poder tradicional de Arena y el FMLN? Hay muchas experiencias en Latinoamérica de quiebres del bipartidismo tradicional, ¿verdad? Una de las más clásicas fue la de Uruguay con el Frente Amplio, cuando además la ruptura del bipartidismo, se unieron los dos partidos, el tradicional blanco y colorado, el de Lacalle y Sanguinetti, para competir con Vázquez, antes de la elección de Pepe Mujica. Esto creo que ha sucedido en otros países además. Es natural estos procesos de desgaste, y más aún con todo este contexto que estamos viviendo de los casos de corrupción, que tienden a acelerar, creo yo, ese cansancio, ese agotamiento partidario desde el punto de vista de los ciudadanos. Yo creo que eso le ha favorecido mucho sobre todo a la figura de Bukele. El tema de Gana, cuando uno lo examina ideológicamente hablando, partidariamente hablando, es algo bastante perplejo, más que complejo. ¿Cómo definir eso? ¿Verdad? Ahora, ven esta evidencia específica porque, bueno, tenemos que decir que las encuestas son fotografías de un momento específico. Ahora, ve en este elemento, en esta evidencia específica, un indicio de un quiebre permanente del poder tradicional que se han venido disputando Arena y el FMLN. No me aventuraría a decir permanente. Sí hay una fisura. Hay que ver cómo reaccionan. Tenemos que recordar que tanto Arena como el FMLN tienen una base territorial muy fuerte, que ha sido puesta a prueba, que se ha descompuesto, que se puede recomponer.
depende de los mensajes, depende del tono de la campaña, de las iniciativas, pero sí es una fisura y como tal está señalando que algo va a pasar, ¿verdad? Y dependiendo del curso de acción, sobre todo del liderazgo, yo creo que a partir de la elección pasada, digamos, todos los partidos que habían tomado datos, pero en la práctica se ve que no tomaron datos para cambiar algún para tipo de cambiar práctica. cosas, exacto. Edwin, vamos a retomar un dato de LPG Datos. Se señala que el 72.4% de los encuestados prefiere que llegue otro partido a gobernar, así lo consigna la encuesta que tú coordinaste. Nos llama la atención, y lo decíamos en la introducción del programa, que esta es la primera vez que una opción por fuera del binomio FMLN-Arena lidera la intención de voto para una presidencial. Pero además llama la atención que no es cualquier opción alternativa la que piden, porque también estábamos como una opción alternativa al binomio. Gana y Nuevas Ideas comienzan a acumular opiniones más positivas incluso que el FMLN y Arena, y a nosotros nos gustaría tratar de comprender cómo se explica esta capacidad que ha tenido este fenómeno, Bukele, para poder capitalizar este descontento que es evidente de los partidos tradicionales. ¿Algunos elementos que a ti te permitan poder llegar a esta conclusión? Quizás lo primero que quiero mencionar al respecto es que LPG Datos, como una unidad de investigación dentro de la prensa gráfica, claro, presentamos la fotografía del momento, pero nosotros también tratamos de presentar toda la película, ¿verdad? Es decir, salimos periódicamente a campo, cada 3 meses, ¿verdad? Aproximadamente, y luego venimos midiendo estos fenómenos, es decir, no es la primera vez que nos encontramos con el nombre, por ejemplo, del candidato de Ghana, Nayib Bukele, y medimos su popularidad, ¿verdad? Tenemos una medición de él, de su popularidad desde el 2015 como figura nacional, entonces vamos tomándole el pulso cada 3 meses al país. Entonces, en ese sentido, lo que hace la prensa gráfica a través de su unidad es hacer un enorme esfuerzo de investigación para, como nosotros decimos, que todo esto ocurra a la luz, ¿verdad? Que todo el mundo sepamos cómo se están moviendo todas estas tendencias políticas y electorales, ¿verdad? Y qué es lo que nos encontramos nosotros ahí. Que desde que estamos recolectando información, Arena y el FMLN han sido los partidos con más simpatizantes. Y de hecho sigue siendo así, solo que hay algunas cosas que ya están cambiando, ¿verdad? Fíjense que nosotros también preguntamos sobre el encuadre, ¿verdad?, ideológico de la gente, si se considera de derecha, de izquierda, ¿verdad?, o de centro. Y también eso se ha venido moviendo. Entonces, ¿qué es lo que nos encontramos en los últimos años, digamos? Descontento con los partidos, como ustedes lo señalaban, y eso lo pueden constatar visitando la página de la prensa gráfica. Hay una enorme cantidad de información para constatar eso, y también hay cierto hastío de la gente de los partidos, pero también a identificarse con ciertos encuadres ideológicos, ¿verdad? Entonces, ¿a qué punto llegamos? En que sí hay un desgaste de los partidos políticos tal que los partidos tradicionales casi todos están en números negativos en cuanto a imagen. Pero no solamente eso, todos los liderazgos de los partidos tradicionales, los secretarios generales, están en números negativos. Claro. Y Nayib Bukele sí, es un elemento en este contexto mucho más amplio. Edwin, ¿a quién le quita votos la figura de Nayib Bukele y su candidatura en Ghana? ¿Se los quita más a Arena o se los quita más al FMLN? Para tratar de establecer eso, lo que podemos hacer, ¿verdad?, es hacer un cruce entre dos preguntas, entre la intención de voto y la simpatía partidaria. Entonces ahí lo que nosotros encontramos es que la gente que está más dispuesta a votar por Bukele en este momento es gente que se dice moderada, de centro, digamos, de centro izquierda o de centro derecha, es un grupo más moderado, y personas que no se identifican con ningún partido político, pero aún así pues también retoma, digamos, alguna intención de voto de otros partidos políticos o entre los extremos, pero no es donde más capta simpatía, digamos. Ahora, pasa un fenómeno interesante también con Arena, que Arena tiene
una mayor simpatía partidaria que intención de votos. Entonces, que lo que pasa con Arena también es que en este momento ese partido no está capitalizando en términos electorales toda la simpatía que tiene. Hay un sector entonces de Arena que por algún motivo no manifiesta su intención de voto, ya sea porque no lo quiso decir o porque ya dijo, se siente decepcionada del partido de alguna manera. Me gustaría, doctor Ricardo, que usted tal vez entrara también a poder retomar algunas variables que en algún momento su centro de estudios ha logrado identificar. Y es que nos preguntamos, digamos, ¿cómo se explica capitalizar de esta manera un descontento ciudadano? Es decir, entendemos lo que nos dice Edwin, hay una serie de factores, descontento en los partidos tradicionales, desvinculación ideológica y demás, pero ¿qué más hace especial, digamos, a Bukele en este contexto dentro de las variables para poder entender esta capitalización de votos? Sí, más allá de los datos, digamos, nosotros tenemos en la encuesta anterior, también hicimos la medición de Bukele y tiene un pequeño descenso, bueno, significativo descenso, de 62 a la cifra que refleja actual el estudio. Yo creo que hay que ver toda la trayectoria desde el Nuevo Cuscatlán, la figura de Nayib Bukele, su paso por la alcaldía y cada huella que fue dejando y cada mensaje en este devenir político que ha trazado. Uno a veces se pregunta, y nosotros en el grupo de discusión en la universidad hemos analizado el tema, si ha sido casualidad o estrategia lo que ha hecho. Por ejemplo, en el paso por la alcaldía de San Salvador, lo que dejó una huella muy fuerte con el tema de las remodelaciones de los parques y todo lo que se hizo en el centro. Lo que hizo en Nuevo Cuscatlán también dejó una huella con los programas de becas, con la remodelación de la biblioteca, etc. ¿Cómo habla, cómo se comunica? Es un tema de un atributo comunicacional, lo que ustedes Sí, también, en cierta medida. Digamos, cómo maneja ciertos hilos y cómo ha administrado los conflictos, que no han sido pocos, con el Frente y con otros actores también, con la prensa, con el caso del Troll Center. Han sido conflictos, cuando tú ves todas las variables en contra que él tiene, que tú te podrías poner en un plano peleado con los medios, con los grandes medios, peleado con el partido. Obviamente no lo quiere Arena tampoco, es contrincante. Es decir, tiene una cantidad de factores negativos y de mucho peso en la agenda nacional para estar, a pesar de todo ello, estar donde está. Y ese elemento también quiero sumarlo a otro, Edwin, que me gustaría que nos des tu opinión, porque también la encuesta de la prensa gráfica señala que los electores, los votantes, están diciendo importa más el candidato que la bandera. Un 31.4 dice que el candidato es más importante y solo un 9.9 dice que es el partido político. Pero hay un 68.2 de encuestados que dice ser simpatizante de alguno de los partidos inscritos. ¿Así? ¿Este fenómeno es nuevo, Edwin, o se ha exacerbado en esta última elección? No, el fenómeno no es nuevo. La gente siempre manifiesta que lo que le interesa más es el candidato por sobre el partido, la ideología, ¿verdad? Ahora, lo usual, les voy a contar lo que nosotros hicimos. Primero fuimos a campo, hicimos la pregunta de manera abierta. Mire, usted el momento de votar, ¿qué es lo que toma más en cuenta? Y a partir de esas respuestas es que nosotros encontramos como hallazgos principales que decían el candidato, las propuestas, el partido o la ideología, aunque la gente no lo verbaliza de esa manera, dice la forma en que yo pienso, la forma en que yo creo, mis principios, mis valores, entonces lo agrupamos ahí. Luego sí, ya la pregunta va cerrada, ¿no? Y lo que venimos encontrando es que siempre dicen, mire, a mí lo que me importa más es el candidato. Pero cuando hacemos preguntas, por ejemplo, mire, ¿qué candidato cree que tiene mejores propuestas en el tema de seguridad? Usualmente nos dicen al candidato por el cual ya expresaron alguna simpatía. Entonces ahí, digamos que yo veo eso como un binomio y es como el 61-62% de propuesta y candidato, yo diría el candidato y su discurso, ¿verdad? Que es que yo digo que voy a hacer esto, que voy a resolver de esta manera este problema, entonces claro, pienso bien por el candidato por las propuestas que me está haciendo, pero a la vez creo que sus propuestas son buenas porque creo en él, es decir, hay credibilidad. Me parece,
la mayoría de propuestas son muy poco explicadas, ¿no? Entonces, ¿por qué le vamos a dar crédito a esta propuesta? Ah, porque creo en el candidato. Ah, pero ¿por qué el candidato me cae bien? Ah, porque sus propuestas de alguna manera hacen sentido. Lo mismo pasa con el otro binomio partido e ideología. Normalmente, quien se manifiesta simpatizante de un partido político, normalmente nos menciona un partido político el cual ya está sujeto a un encuadre ideológico del que dice que es de derecha o derecha moderada, me dice que es de Arena, por ejemplo. Ahora, y hay una cosa bien importante, disculpa que te robe la palabra, que lo que prevalece en el país, a pesar de las derechas y las izquierdas, es que la gente se siente moderada. Claro. Es decir, yo soy de derecha, pero puedo aceptar propuestas del otro y viceversa, ¿no? Entonces, quizás ahí también es donde hay ciertas figuras outsiders, digamos, de los partidos políticos que vienen de fuera, logran tener un nicho. Ahora, pasan cosas bien especiales con el caso de... Y queremos hablarlo, el tema de la vinculación ideológica. Solo que tenemos que hacer una pausa ahora. Ya regresamos para seguir comentando las últimas encuestas de cara a la carrera presidencial de 2019. Ya volvemos. Este año vencen más de 1.7 millones de DUIs. ¿Tu DUI venció? ¡Renuévalo ya! Tu DUI vigente es el único documento que te permite votar, cambiar cheques, tramitar remesas, hacer valer tus derechos y muchos beneficios más. Evita aglomeraciones y haz tu cita en línea en www.dui-sb.com o llamando al 2555-1900. DUI Centro, identificando El Salvador, Mühlbauer y Registro Nacional de las Personas Naturales. Amor, ¿cuándo vamos a comenzar a ir al gimnasio? A mí me prometiste que iríamos de camping. Papi, yo quiero ir al cine. ¡Vamos pues! Solo con tu tarjeta Club LPG ahorras y obtienes más beneficios para tu familia. Suscríbete ya a La Prensa Gráfica y disfruta de promociones y descuentos con todos nuestros aliados. Club LPG de La Prensa Gráfica. ¿Quiere un negocio amigable con el medio ambiente? Nosotros solucionamos eso por usted. AE Soluciones, un mundo de buenas energías. Continuamos. Bien, estamos de regreso en Matices. Esta noche estamos conversando con Óscar Picardo, director del Instituto de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Universidad Francisco Gavidia, y también con Edwin Segura, jefe de LPG Datos, la unidad de datos de La Prensa Gráfica. Edwin, quería volver a algo que dijo en el segmento anterior, muy breve, solo para precisarlo. A ver, decía que, por ejemplo, Arena y el FMLN siguen teniendo más personas, digamos, más simpatizantes en los territorios, pero que esa simpatía partidaria en este momento no se expresa o no se traduce en intención de voto. ¿Eso qué quiere decir? Que estos partidos todavía tienen capacidad de crecer, es decir, si hay personas que dicen soy simpatizante de ese partido, pero en este momento no iré a votar por ellos. Pero hay posibilidades entonces de que siga creciendo el caudal de votos que atraen. Claro, es más fácil hacer llegar a la urna, es decir, convertir en intención de voto a alguien que ya simpatiza con mi proyecto político que alguien que está fuera de los partidos políticos y que no tiene ninguna simpatía, o peor aún que simpatiza con el vecino, ¿no? Entonces, en ese sentido sí tienen un potencial de crecimiento, pero ¿qué es lo que eso expresa? De que puede ser que específicamente la propuesta electoral, es decir, el candidato no les termina de gustar, aún siendo simpatizantes del partido, o tienen mucha molestia con el partido como tal, ¿verdad? Es decir, entonces, claro, uno puede decir, hay algo como partido que deberían de hacer para nuevamente reconectarse con su mismo grupo de simpatizantes, no digamos para hacerlo creer, digamos, es una tarea que tendrían pendientes estos partidos, porque definitivamente los números muestran que las simpatías que logran acaparar en este momento están muy por encima de la intención de voto que tienen. Sí tienen un potencial, por supuesto. Bien, queremos hablar también de otra coincidencia en las encuestas, y es que ambas muestran que las personas dicen que no se identifican con ninguna ideología. Por ejemplo, en el caso de LPG Datos, el 57.29 de las personas decían eso, no nos identificamos con ninguna ideología. Me gustaría, Óscar, escuchar su análisis. ¿Qué factores nos ayudan a entender esta creciente desvinculación entre los electores, las ideologías y también sobre los partidos políticos? Yo creo que una de las cosas que tenemos que poner sobre la mesa es el concepto de ideología. El concepto de ideología
quizás cada vez es menos entendido, menos utilizado. En nuestra generación quizás fue un tema, digamos, de mucha discusión y hasta se escribieron muchos papers sobre el concepto de ideología. El padre Yacuría trabajó mucho el tema en la UCA de la filosofía como aparato desideologizador de la realidad. En el FMLN hubo mucho debate sobre el tema ideológico del marxismo, leninismo. En Arena también es un momento, pero eso, digamos, se fue degradando. Y cuando tú te sentás hoy con jóvenes, con millennials, y le preguntas qué es para ti ideología, se puede quedar pensando. Y yo tuve una conversación una vez con Nayib, y él me dijo, yo no tengo ideología, no creo en ese concepto, y me dio una explicación. Fue a raíz de un artículo que yo escribí en El Faro de la ideología de nuevas ideas. Y me llamó para discutir ese artículo. Y los candidatos lo capitalizan muy bien, es decir, capturan muy bien esto que la gente expresa en las encuestas. Que las personas digan, no tengo ideología, los candidatos lo utilizan cada vez más en sus discursos. Es que lo que sucede es que normalmente se asocia, o últimamente más bien se asocia la simpatía partidaria y la identificación ideológica como un defecto intelectual, ¿verdad? Que no me permite buscar soluciones prácticas, ¿verdad? Y realmente no es eso. Ahora, en investigaciones anteriores lo que nosotros hemos hecho es preguntar a la gente, mire, ¿y usted en términos ideológicos cómo se define? ¿Verdad? Y abrimos 7 categorías, ¿verdad? Primero nos dicen si de izquierda, de derecha, algunos dicen espontáneamente de centro, luego le preguntamos si de izquierda, si de izquierda extrema o de izquierda moderada, y así vamos hasta que llenamos esas 7 categorías. Ahora, en más de alguna ocasión le hemos preguntado a los entrevistados, ¿por qué? ¿Por qué usted dice que es de derecha? ¿Por qué usted dice que es de izquierda? La gente que nos dice de derecha, porque mire, pero es que yo creo en el trabajo, yo creo en que yo me tengo que conseguir las cosas yo solo, yo creo en que hay que tener oportunidades, es que yo creo que en aspectos más como la búsqueda del éxito personal, ¿verdad? Eso, y realmente la gente lo menciona. Quisiera incorporar un elemento para la discusión, sí. y retomo lo de los dos, porque, y esto es para usted, doctor Picardo, porque hay que entender también que tiene una consecuencia que la gente no se vincule ideológicamente con algo, y esto también se traduce en una lectura de lo que está pasando en la sociedad. Es decir, no damos por hecho de que, bueno, la gente dice que no se siente vinculada ideológicamente a nada, pero hay una repercusión. ¿Cuál podría usted identificar que es esta repercusión? Digamos, hay muchas contradicciones, inclusive cuando tú hablas o cuando ves en muchas encuestas la cantidad de gente que se acerca al centro izquierda o al centro derecha, pero nunca el CD como un partido de centro izquierda capitalizado los votos pese a lo que las encuestas te dicen. Volviendo al tema del discurso, yo creo que hemos pasado una transición de la definición o el debate ideológico, pese a que todos los partidos tienen directores de ideología, a un tema más de modas, hasta de colores, hasta simbólico, semiótico, de cómo se está manejando esto de la campaña, que es ideología, volviendo al tema, no es un tema que represente una preocupación para Pero ¿no le parece que el hecho de que no exista un arraigo ideológico fuerte por parte de los ciudadanos lo que está haciendo es fomentando precisamente partidos atrapatodo que no tienen ningún tipo de programas de fondo? En cierta medida sí, y creo yo que es algo que se debe debatir. Digamos, poniéndolo en un plano muy simple, y yo eso lo discutí con este joven, con Nayib, ¿dónde te ubicas? ¿Más cerca del Estado? ¿Más cerca del mercado? Digamos, hablemos de eso y hay como una resistencia. No. O sea, en mi movimiento caben los de Arena y los del FMLN. Es un poco, digamos, difícil de entender, de administrar esa diferencia. Pero sí, yo creo que es parte de los problemas que tenemos como sociedad. Es decir, esto es en el plano ideológico, lo podríamos plantear en otros planos educativos, económicos, culturales, ¿verdad? En donde tú ves
que se dan estos procesos de deterioro y que eso genera más vulnerabilidad para muchas cosas. Bien, volvamos a los datos. Edwin, la prensa gráfica también encontró que el 51.6% de los consultados aún no sabe por quién va a votar o no respondió. En el caso de la Universidad Francisco Gavidia encuentran que cerca del 30% de las personas dice no sé o no responde. En comparación con las elecciones pasadas, este porcentaje de indecisos se reduce todavía más el día de la elección, es decir, ¿puede cambiar este porcentaje la fotografía que ahora tenemos? Sí. Lo que sucede es lo siguiente, la pregunta que nosotros hacemos, la pregunta con la que exploramos la intención de voto es una pregunta abierta en la cual el entrevistado dice de manera espontánea por quién va a votar. La pregunta que formulamos en la última encuesta para explorar específicamente esa variable fue si las elecciones fueran el próximo domingo, ¿usted por cuál partido político votaría, verdad? Y para aclarar, por si alguien tiene la duda, si nos decían Gana, Nuevas Ideas, Bukele, Nayib, todo lo etiquetamos, lo acreditamos al que tenía más menciones, que en este caso fue Gana. Hicimos el mismo procedimiento con Arenas y nos decían PCN, PDC, pues lo acreditábamos al que tuviera las mayores menciones, ¿verdad? Ahora, esto, digamos, al final, sí, un poquito menos de la mitad de las personas nos manifestó su intención de voto. Eso, digamos, no me preocupa tanto, ¿verdad? En la medida que nosotros lo que tratamos de representar es la opinión del 100% de los electores, ¿verdad? O digamos, son las personas mayores de 18 años y ahí están incluidas las personas que no van a ir a votar. Entonces, lo que tenemos en este momento, digamos, a un par de semanas de que arranque la campaña, es que en general la elección presidencial no está causando una gran emoción por ir a las urnas, sino que muy probablemente haya como un escenario en este momento hay un escenario de baja participación. No tendríamos las participaciones tan altas que hemos tenido en las últimas presidenciales si estos números se concretan. Es decir, tendríamos un escenario de participación no tan baja como la última legislativa, pero con números bastante modestos. Nosotros hemos encontrado consistentemente que cuando una persona puede de manera espontánea mencionar un partido político y porque tiene intención de votar por ese partido político, es una persona que normalmente el día de la elección irá a votar. Entonces, lo que tenemos ahí, digamos, es un piso, eso tenderá a aumentar a medida que venga la campaña, y luego también tenemos que realmente ahora es más fácil para votar. Entonces habrá gente que se irá animando a medida pues que llega el día de la elección. En la encuesta de la Universidad Francisco Gavidia se señalaba que el 37.69% de los consultados votaría por la fórmula Bukele-Ulloa, pero un 22.98% lo haría por la fórmula Calleja-Lasso. ¿Qué está pasando con Calleja? Es decir, también él está dentro del marco de estos partidos a los cuales la ciudadanía tiene rechazo. ¿Es, digamos, un efecto que podría costarle a él como candidato? Bueno, habría que analizar un poco la figura de él, la personalidad de él y después sumarle, digamos, la candidata a vicepresidenta, la fórmula y cómo se llegó a esa candidatura, tanto en el caso de él como de Carmen Aida Lasso. Lo primero que habría que decir es que en Arena, creo yo, quedaron algunas heridas de las elecciones internas. Mucha gente en los comentarios y también en ciertos, hicimos 2 grupos focales donde tocamos el tema con un grupo de colegas y sí quedó ese sentimiento de que estas elecciones internas, incluyendo el FMLN, no fueron tan democráticas como uno se las imaginó, como las vimos. Democráticas porque no fueron participativas, dice. No, en el sentido, digamos, la percepción que había es que se dieron líneas a nivel territorial y la gente votó más por las líneas que por digamos, en un marco de libertad por quién quiero elegir. Pero no hay elementos ahorita por parte de su encuesta que le permitan concluir que Calleja podría superar el descontento hacia Arena que tienen los electores y superar, digamos, ese estigma para poder ser un buen candidato. En esta encuesta no, y nosotros también preguntamos, exploramos si los vices le suman o le restan, y digamos el resultado en esa pregunta, Carmen Aida Lasso
en el rango y en el saldo de le resta o le suma, daba un 10%, Félix Ulloa daba un 13%, Karina Sosa daba un 3%. Es decir que como candidata, digamos, si lo ponemos a la par de Félix Ulloa, más allá de las personalidades, digamos, no le aportó tanto como Ulloa le aportó a Nayib. Me gustaría, Edwin, hacer también una referencia, ya casi para ir terminando, de hecho, la entrevista, a lo que pasa en el caso del FMLN. Y es que, por ejemplo, en los datos de LPG Datos, el FMLN apenas concentra el 8.6% de la intención de voto. Es inédito, ya lo decíamos. Es la primera vez que esto le pasa al FMLN desde que se incorpora al sistema de partidos. ¿Qué elementos son fundamentales para explicar el desgaste de la izquierda como partido en el país? Pasemos primero por el caso del FMLN, ¿no? Luego vemos lo de la izquierda. En el caso del FMLN tiene dos problemas, ¿no? Una gestión gubernamental mal evaluada. El 53% de la gente dice que desaprueba el trabajo que está haciendo el gobierno actual. Y luego el partido como institución tiene un 52% de opiniones negativas. La última vez que salimos a campo y preguntábamos por la imagen que tiene la gente del FMLN, yo dije, este partido ya tocó piso, pero no, todavía bajó más y no sé cuánto más podrá bajar, ¿no? Porque estas últimas decisiones, me da la impresión, estas decisiones de política exterior, que no le van a venir bien, ¿verdad? En términos estrictamente electorales, ¿no? Porque el tamaño de la oferta no es algo que se pueda ver antes de que los salvadoreños vayan a las urnas. Entonces pasa por la mala evaluación del gobierno y pasa por la mala imagen que hay del partido como institución. Ahora, mencionaban anteriormente la pregunta que nosotros hacemos sobre qué le conviene más al país en este momento, que siga gobernando el mismo o que llegue otro. Esa pregunta la hacemos para comenzar a hacer el análisis en el sentido de, bueno, estamos en este momento electoral, la gente siente cambio o quiere continuidad, que es lo que normalmente pasa en las elecciones presidenciales. La gente, llamémosle así, un referendo por la continuidad o el cambio. Entonces hay una necesidad de cambio, pero enorme. La gente dice, queremos un cambio en el Ejecutivo. Entonces hay la sensación de que al país no necesita una continuidad de lo que está ocurriendo. Hay una sensación... Ese es un mensaje para el oficialismo, claramente. Exacto. Hay una sensación... Claro, también ahí habría que ver en qué medida también esto arropa a Arena, en el sentido de si es parte de la continuidad, ¿no? Habría que ver eso también. Pero el mensaje principal es para el partido de gobierno. Y luego dice, pues ¿por qué? Porque este gobierno lo que está haciendo no me gusta, pero además el partido como tal, la institución como tal, no me gusta, ¿verdad? Entonces, vamos que ahí ellos que la tienen muy, muy complicada, sobre todo porque el candidato también no genera muchas pasiones. Pasa lo mismo con el candidato de Arena, ¿no? Él ha mejorado su imagen, pero no lo suficiente como para ponerse a la par, todavía está lejos, del candidato mejor evaluado que Bukele. Queremos agradecerles a ambos por su tiempo en esta entrevista. Ha sido muy útil poder explicarle a la gente los números que arrojaron sus dos encuestas y los vamos a seguir invitando más adelante para ver si esto se mantiene o se modifica, ¿no? Con gusto. Muchísimas gracias a los dos. Bueno, nosotros hacemos una pausa en Focos, ya regresamos con más contenidos.